veces les mostramos algunos números que describen la realidad argentina, también la realidad de la provincia, ¿por qué no? Y que nos muestran cómo se mueve el consumo, cómo se mueve la pobreza, cómo se mueven los números en general. Mucho de eso tiene que ver con la educación, mucho de eso tiene que ver con el trabajo. Las cifras que les traemos ahora y que también ilustran mucho de lo que nos está pasando tienen que ver con el empleo. Se incrementó en al menos 1% la cantidad de empleo informal en la Argentina en el segundo trimestre del año respecto al primero, por lo menos un punto porcentual. ¿Qué implica esto? ¿Por qué crece? ¿Cómo es la comparativa con otros países del mundo? ¿Y qué se viene para adelante? Son algunas de las preguntas que nos hacemos y que le vamos a transferir a Roxana Mauricio, que es doctora en Economía, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, además de investigadora del CONICET. Roxana, ¿cómo te va? Julián es mi nombre, te saludamos desde Mendoza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos, muchas gracias. Bueno, no, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, subió el empleo informal en la República Argentina. Cuando decimos empleo informal, estamos hablando de una amplia gama de trabajadores de distintos tipos, ¿no? Desde alguien que trabaja vendiendo algún elemento en la calle, por ejemplo, a otro que puede trabajar en una oficina, pero no está registrado. Efectivamente, sí, en realidad este estudio particularmente mira qué sucede en el mundo de los trabajadores en relación de dependencia, lo que llamamos los trabajadores asalariados. Bien. En ese grupo de trabajadores en relación de dependencia es que miramos quienes están informal o formalmente contratados. Cuando acá hablamos de informalidad, lo que estamos refiriendo es al conjunto de esos trabajadores en relación de dependencia que no están protegidos por la legislación laboral, que no están protegidos por la normativa laboral, lo que uno comúnmente llama empleo en blanco, que son en definitiva aquellos trabajadores que están registrados frente a la seguridad social, ¿no? Y que de allí derivan el derecho a una jubilación, el derecho a una obra social, la cobertura por seguro por desempleo, etcétera, etcétera, Roxana, ¿no? Ese es el grupo de trabajadores que estamos mirando. Y ahí la cifra principal, la dimos nosotros recién, creció un 1%, del 35 al 36 con algo por ciento de este tipo de empleo informal. Ahora, te pido dos de la metodología y de qué hay adentro. Primero, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo llegan a ese número? Y segundo, ¿qué cifra concreta tenemos? Ese es el porcentaje el que vos dabas. ¿Cuál es el número, la cantidad medida de argentinos en esa condición? Bien, a ver, en respecto a lo primero, la metodología es una metodología que primero utilizamos lo que se llama la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta habitual que realiza el Instituto de Estadísticas a nivel nacional, pero un punto importante a marcar, esto no es una encuesta del total del país, por eso que la segunda pregunta es difícil de responder. Claro. ¿Por qué? Porque esta encuesta tiene cobertura en 31 aglomerados urbanos. Y es representativo de esos 31 aglomerados urbanos. Si uno mira el total de ocupados que publica la EPH, la encuesta permanente de hogares, en el último trimestre, o por ejemplo incluso el total de población, estamos hablando en alrededor de 30 millones de personas, cuando sabemos que somos mucho más. Bueno, claramente eso tiene que ver con que no cubre al total de la población. Entonces, bien. El dato suele ser estimado la cantidad de trabajadores, pero sí es un dato cierto los porcentajes que estamos mirando. Y efectivamente, como vos decías, si uno hace la comparativa con el trimestre anterior, es alrededor de un punto mayor, pero si uno hace la comparativa con el mismo trimestre un año atrás, porque a veces hay cuestiones de estacionalidad, el número más o menos se mantiene. De todas maneras, se mantiene en un número muy elevado, de alrededor de casi 40%, digamos, y además es un valor muy alto desde hace por lo menos 15 años, ¿no? Que muestra la situación estructural en materia de informalidad laboral que tiene nuestro país. Perfecto, o sea que respondiendo un poco a mi pregunta, si bien lo dejaste bien claro, estamos hablando de 12, 13 millones de personas. ¿Cuánto cobra más o menos, en qué franja se mueve una persona de este universo que nos estás contando, de estos trabajadores informales? ¿Hay una cifra? Bueno, a ver, sí uno lo puede obtener, esa cifra por supuesto, pero si querés te puedo dar un ejemplo concreto para que quizás quede más claro. Dale. A ver, lo primero que nosotros calculamos es lo que llamamos la brecha salarial, ¿sí? Y comparamos, para hacerlo simple, más allá de la metodología estadística, pero para que se entienda, comparamos dos personas, dos trabajadores con iguales características, pero solo que una de esas personas trabaja como un trabajador
dependiente en relación de dependencia formal y otro con iguales características lo hace en la informalidad laboral. Por cada 100 pesos que cobra un trabajador formal, el trabajador informal, con iguales características, igual nivel educativo, igual edad, igual esfuerzo. Exactamente, cobra 60 pesos por cada 100 que cobra un trabajador asalariado formal. Si uno mira, por ejemplo, eso es lo que nosotros llamamos la brecha promedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un grupo en particular con nivel secundario, trabajando en comercio, en una empresa de tamaño medio, cobraba en el primer trimestre de este año algo así como 355.000 pesos de bolsillo en promedio. Ese 355.000 se reduce a 200.000 en un trabajador informal, como para que uno vea la brecha en términos relativos, pero también en términos absolutos. Por eso decimos que trabajar de manera informal no es solo, y eso es mucho, pero no es solo la pérdida de derechos laborales, sino la penalidad, la reducción salarial que hay asociada a un puesto informal. Pierde por todos lados, digamos. Exacto, sí. Roxana, buenas tardes, Marcelo la saluda. Buenas tardes, un gusto. Igualmente. El gobierno está lanzando un blanqueo laboral, entonces quería consultarle en el marco de eso dos cosas. Una, más allá de cuál sea su opinión, que supongo que también nos va a contar en relación a los blanqueos en general, ¿qué esperanza hay de que este blanqueo laboral cambie esta situación? Sería la primera pregunta. Y la segunda, usted habló de que en los últimos 15 años esto no se ha movido mucho, si eso es atribuible a una situación en particular vinculada con la legislación laboral o a una falta de control del Estado de la legislación y el cumplimiento de esa legislación laboral. Bueno, creo que las dos preguntas se unen en una respuesta porque uno puede mirar lo que pasó en el pasado y lo que espera para el futuro, ¿no? Entonces, creo que en realidad las dos preguntas nos llevan a un conjunto similar de respuestas. A ver, en realidad, tanto los elementos o los factores que hacen que la informalidad sea elevada y que se mantenga relativamente elevada por tanto tiempo, tienen que ver con un conjunto de factores, desde factores macroeconómicos, meso y factores más micro, ¿no? Hay un elemento que es claro en procesos de formalización o que uno lo llama como condición necesaria para que esta cifra de informalidad se revierta y se mantenga, en niveles menores obviamente, y que se mantenga en valores bajos, que tiene que ver con la situación macroeconómica, ¿no? Y por eso, digamos, tuvimos al principio de los 2000 una caída en la tasa de informalidad, pero como decíamos, hace 15 años que estamos en el orden del 35-36%, que es un valor muy alto, incluso comparado con otros países de la región, ¿no? Entonces, eso quizás después podemos decirlo, pero digo, es un dato particularmente alto en términos de la propia historia de Argentina y en términos de la región. Ahora bien, entonces cuando uno mira, bueno, cuál es la situación macro, cuál es el contexto y las políticas que deberían apuntalar un proceso de crecimiento de la formalidad, o lo que es lo mismo una reducción de la informalidad, claramente está, por un lado, obviamente, el contexto macroeconómico, en dos sentidos, crecimiento económico y estabilidad de ese crecimiento, que son dos elementos que no han estado particularmente presentes, por lo menos en la última década de nuestro país. ¿Por qué? Porque en realidad si uno piensa que la demanda de empleo, lo que hacen los empleadores, la contratación de mano de obra, tiene que ver con la idea de que ese empleador lo necesita para producir bienes y servicios que se van a vender, la demanda de esos bienes y servicios debe ser clara para que efectivamente esa contratación se realice. Y mucho más si es una contratación formal. En otros términos, un empleador va a contratar a un trabajador de manera formal si efectivamente tiene de alguna manera cierta certeza de que lo va a necesitar mañana y pasado. Con lo cual, de que no pierde. Sí, exactamente. Entonces, eso es una condición sin duda necesaria. Estabilidad macroeconómica, reglas de juego claras y crecimiento para apuntalar esta demanda. Roxana, de empleo formal. Recién hablabas de las situaciones macro y Marcelo bien te preguntaba por la legislación nacional. ¿Qué números manejan en otros países? No sé qué podés tener visto, pero ¿cómo está esa cifra que acá es del 36 y pico de trabajadores informales? No sé, en Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia. ¿Qué tenés? Mirá, por ejemplo, para el mismo conjunto de trabajadores, ¿no? Trabajadores en relación de dependencia asalariados, nosotros tenemos 36 y algo más, Uruguay tiene 10%.
15% tiene Chile, Costa Rica 18%, Brasil aproximadamente 20%. En el otro extremo, nosotros estamos medio en la mitad de la tabla, en el otro extremo tenés a Paraguay y Perú con 50 o casi 60% de informalidad, ¿no? Entonces, digo, nosotros estamos como en la mitad, pero los países cercanos, los vecinos, tienen tasas de informalidad, Uruguay, por ejemplo, que es 1/3 de la que tenemos nosotros, o al revés, digamos, nosotros tenemos 3 veces, o un poquito más de hecho, de 3 veces la tasa de informalidad que tiene Uruguay. Por eso digo que también, hay otras experiencias en la región, ¿no? Y te planteo otra comparativa. Decías recién que el momento en que bajó este número en la Argentina fueron los primeros 2000, que bueno, coincide con quizá la última época de bonanza un poquito más larga. ¿Tiene solamente que ver o tuvo solo que ver con cuestiones macro o hubo otro elemento que propiciara que bajara la cantidad de asalariados informales? Sí, a ver, ahí hay una conjunción, por eso yo decía que la situación macro es condición necesaria, pero lamentablemente no es condición suficiente, ¿no? Claro. Y en ese sentido, entonces, ¿qué se agrega a este contexto macro? Bueno, como bien decís, son políticas específicas. Y acá hubo de dos tipos políticas, ¿no? En términos generales, uno diría, si uno quiere avanzar con un proceso de formalización, debería de alguna manera abaratar la formalidad y encarecer la informalidad. Dicho en otros términos, uno podría establecer ciertos incentivos para la formalización, pero también mayor control para penalizar la informalidad laboral, de modo tal de que convenga tener un trabajador formal y no tenerlo de manera informal. Y efectivamente hubo ciertas políticas de simplificación registral, de políticas específicas para ciertos tamaños de empresas, por ejemplo para las empresas más pequeñas, y también hubo un fortalecimiento de la legislación laboral, en particular lo que tiene que ver con inspección laboral, ¿no? La idea de que la ley sirve si efectivamente se cumple, y en ese sentido hubo fortalecimiento de la inspección laboral. Entonces, estos dos elementos conjuntamente, con claramente un contexto macro que en ese momento generaba hasta el 2007, 2008 crecimiento económico, y que había además capacidad instalada que no se estaba utilizando, y que entonces eso generó, digamos, fuerte reacción por parte de la demanda de empleo frente al crecimiento económico, y además fue un momento propicio para generar ese proceso de formalización. Ahora, de ahí al más, estamos estancados en este valor, y de nuevo es un valor alto, digamos, ¿no? Muy bien, te agradecemos mucho, Roxana. La verdad que muy claro el tema, y por supuesto que nos interpela como sociedad bastante, porque todos tenemos gente, conocidos, cercanías que están en esa situación y que obviamente son víctimas de un sistema que no controla lo suficiente y de esta penalidad que se ve en el salario. Lo que decías recién, por cada 100 pesos que recibe un trabajador formal, un informal recibe 60. Así es, y eso se deriva en tasas de pobreza laboral mucho más alta para un trabajador informal que para un trabajador formal. Gracias, Roxana, que sigas bien. Muchísimas gracias a ustedes. Roxana Mauricio, doctora en Economía, investigadora del CONICET, especialista en estos temas que vinculan a la política con la economía. Acá hay un mensaje, Marcelo, que dice: no entiendo, mi hermano mayor en blanco, en el mismo trabajo que yo, gana 10.000 pesos por día. Sí. Más el presentismo, si no falta o si no llega tarde. Yo en negro gano 25.000 pesos por día, y como el hambre lo tengo ahora, se refiere a la jubilación, más adelante se refiere a los aportes, como el hambre lo tengo ahora, sigo prefiriéndolo. Bueno, está bien, es un caso testigo, interesante, no es la normalidad que nos estaba planteando el especialista, que dice, normalmente en negro cobras menos, porque como no tiene ningún tipo de responsabilidad ante la ley, te puede pagar lo que quiere. Sí, por un lado. Y por otro lado, si uno pensara solamente en que hubiera posibilidad, en un hipotético caso, de tomar al mismo empleado en blanco o en negro y que él elija si usted le quiere pagar en blanco o en negro, si eso lo permitiera la ley, tampoco da esa relación. Claro, es decir, su hermano ganaría 10.000 si es el mismo tipo de trabajo, y el oyente debería ganar 15.000. Claro, exactamente. Pero bueno, es un datito que nos iba llegando entre los mensajes que arriban a esta tarde de días distintos.